Señal directa. La nueva dimensión del gobierno federal, asumir la responsabilidad de ello, nos platica en este momento el doctor Armando Zacarías, a quien con gusto saludamos. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Cecilia y José Ángel. Un gusto saludarles y a través de ustedes extiendo un muy cálido y cordial saludo a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Pues sí, efectivamente, el lanzamiento de una plataforma de gobierno constituye un momento importante en el reconocimiento de las políticas que recaen sobre una ciudadanía que, sin una ubicación de preferencias partidistas, nos ceñimos a las condiciones de gestión y régimen que lanza un esquema de gobierno para desarrollar los propósitos ideales que se han esbozado como la plataforma que regirá el funcionamiento de la sociedad. Es importante recalcar que en ese esquema de políticas públicas se considera que se debe buscar el máximo beneficio posible para la sociedad. Así, las políticas públicas o la estructura de gestión del gobierno debe ser capaz de proteger los intereses de la comunidad a través de un compromiso entre el Estado, las instituciones y la ciudadanía. Aquellos problemas o situaciones que la sociedad no pueda resolver por sí misma requieren de la atención por parte de los responsables de elaborar e implementar las políticas públicas en nuestro país. Se requiere, pues, una asertividad para lograr una definición clara de los procedimientos y objetivos comprensibles que permitan entender la lógica del funcionamiento administrativo con las metas que plantea la plataforma gubernamental. El jueves 22 de agosto pasado, el presidente López Obrador dijo que ya no quiere echar la culpa de lo que pasa en el país a gobiernos anteriores, pues toca al actual gobierno enfrentar los problemas de nuestro país. Lo señaló así: no quiero seguir responsabilizando a la administración pasada y a los demás antes de esta. Solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta que nos comparen. Entonces sí, pero ya es nuestra responsabilidad, ya no es para estar diagnosticando, ya sabemos. Hay grandes problemas nacionales y los tenemos que enfrentar. Así lo enfatizó el presidente de la República. Esa declaración en la conferencia matutina presidencial plantea algunos elementos interesantes sobre los que vale la pena ahondar para entender su contenido. Primeramente, cuando señala que ya es nuestra responsabilidad, se refiere a que en este mes de agosto hay finalmente una responsabilidad de gobierno asumida, 9 meses después del inicio de la gestión ejecutiva federal. En otras palabras, ya podemos entender el compromiso gubernamental de ejercer el gobierno como un compromiso esencial de gestión y administración con una responsabilidad clara en el equipo que se encuentra en el Poder Ejecutivo Federal. En esa responsabilidad entra la parte extensa de la administración federal que requiere una atención importante y que hasta este momento no hemos tenido una clara visión administrativa de conjunto, pero sí hemos tenido una exposición a modelos y principios de carácter ideológico que no nos remite forzosamente a una visión global del estado de la administración federal. Sin embargo, es una noticia alentadora. Cualquier gobierno que inicia sus gestiones requiere un tiempo de organización y de estructura que permita proyectar una línea de coherencia funcional para operar los programas y planes que el propio gobierno propone desarrollar. Señala el presidente que el tiempo de los diagnósticos ya pasó. Lo que sigue es que comienza el de las acciones y con las acciones comienza el de la responsabilidad gubernamental porque, agregó, en ese apartado, ya sabemos. El presidente dijo, ya sabemos. Es decir, ya hay una línea de pensamiento sobre el país en su perspectiva administrativa que definirá los pasos a seguir, los elementos a medir y los objetivos a cumplir por parte del gobierno. Regularmente, el periodo entre el triunfo de la elección y la toma de protesta como presidente es un amplio periodo que sirve para idear las estrategias de gobierno que le dan contenido a varios de los postulados electorales para establecer los matices específicos entre promesas que requieren profundidad de información y lograr su adecuación en políticas públicas. En el caso de la actual administración, ese valioso tiempo no ocurrió y varias líneas, aún sin ser gobierno, se pusieron a funcionar. Es decir, no se desarrolló un diagnóstico,
una evaluación del estado de la administración saliente, por supuesto, una planeación y un análisis que diera como resultado la elaboración de un proyecto de política o de políticas públicas con contexto, objetivos, unidades de medida y metas a lograr. El mejor ejemplo de lo anterior lo constituyó la polémica de suprimir un programa vigente en su momento y que a través de una consulta igualmente polémica se canceló en los hechos, sin ser gobierno en funciones, el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si seguimos lo planteado por el presidente, los costos que representa la cancelación de ese proyecto y la emisión del alterno en Santa Lucía quedan en el limbo complejo porque se deberá desenmarañar la trama de responsabilidad de gobierno porque este comienza a partir del 22 de agosto de 2019 y en esa fecha no contábamos ni contamos con un proyecto consistente que permita entender la lógica de uno y otro. Sin embargo, uno y otro son objeto de derivaciones presupuestales, es decir, dinero. Antes había un proyecto de aeropuerto y ahora tenemos dos y estamos financiando los dos proyectos. De esta forma, el periodo comprendido entre el 2 de julio de 2018 y el 22 de agosto de 2019 queda dentro de la premisa en la que señala el presidente que, sin definir el rango de responsabilidad del gobierno actual, ese lapso de tiempo se llevó a cabo dentro de la lógica de no asumir la responsabilidad, sino derivarla hacia las administraciones pasadas, aunque el presidente dijo que lo hará cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta que nos compara. Bueno, este apartado de la declaración no bosqueja ninguna línea de planificación, sino la necesidad de establecer una agenda ideológica clara. Es una buena e importante noticia la de la responsabilidad, que ya se defina un perfil claro de seguimiento de las políticas públicas que no se lograban estructurar de manera clara para su instrumentación, seguimiento, evaluación desde una perspectiva general. El caso de la austeridad republicana constituye una de las políticas más identificables de esta administración. El 30 de abril de este año se remitió a la Cámara de Senadores el expediente con la minuta del proyecto de decreto por el que se expidió la Ley Federal de Austeridad Republicana. En ese proyecto se consideran los siguientes argumentos: combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia, el despilfarro de bienes y recursos nacionales, administrando los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. Eso dice el instrumento. Este argumento sintetiza de manera clara un reclamo urgente de la sociedad en términos del cansancio social respecto a una idea de administración fuera de tono con las demandas sociales de equidad y de justicia. Sin embargo, el problema es que no se trata de un argumento declarativo, sino de un instrumento legal en el que solamente el enunciado no define técnicamente ningún elemento que sirva para su instrumentación. La medición técnica, el manual de procedimientos, los recursos administrativos y los alcances, metas y factores que permitan su evaluación de acuerdo con el proyecto que debe estar inserto en un programa general de la administración que permita entender el nivel de avance, la obtención de metas y los recursos que se invierten. Todos esos elementos no se definen. Es decir, de una línea de pensamiento no se puede derivar un programa orgánico de ejecución sin un ordenamiento sustentado en el diagnóstico claro, su planeación, instrumentación y su ordenamiento y ejecución. Precisamente por esa razón, el reconocimiento de la responsabilidad del gobierno del 22 de agosto reviste una importante medida que remitirá a la evaluación de gobierno. Y aquí hay que diferenciar las políticas públicas respecto del ejercicio de comunicación política que representan las sesiones matutinas del presidente. Temas actuales como el caso de la instrumentación de la política de austeridad, al no contar con elementos que permitan su medición y comprensión de los alcances y metas logradas en su instrumentación, plantean serias y profundas preguntas respecto a la calidad del programa, también a los aspectos que van a solventar y que se van a analizar y resolver en esta política pública. Está pues en perspectiva para las próximas semanas la entrega del paquete presupuestal 2020, que plantea de momento una gran cantidad de interrogantes y respecto del cual aún no tienen elementos fundados los analistas para anticipar el esquema de su contenido. Ahora, con una perspectiva de responsabilidad,
temas como la ilegalidad e ilegitimidad del Congreso de Baja California y la ley que derivaron de cambio de 2 a 5 años para el nuevo gobernador, así como la interlocución acordada por la Subsecretaría de Gobernación con grupos de autoayuda, principalmente en Tamaulipas y Michoacán, los acuerdos internacionales y quizá el único con peso con los Estados Unidos que combina acuerdos migratorios y comerciales en el mismo capítulo, la claridad del proyecto de seguridad pública y social, las políticas en el sector de salud que inquietan de manera profunda y preocupante a varios sectores de la sociedad, la economía de crecimiento 0.0, en donde no importa el crecimiento, formarán definitivamente parte de los apremios del gobierno. El Tren Maya, Dos Bocas y aún Santa Lucía forman parte de la narrativa. Los demás problemas requieren una urgente atención y esa declaración del 22 de agosto abona a esa atención. De esta manera, concluyo mi comentario, no sin antes, Cecilia y José Ángel, mandarles un muy cálido saludo y a través de ustedes a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias, maestro, muy amable. Gracias. Es el doctor Armando Zacarías Castillo con su interesante comentario y su análisis a propósito de, ahora sí ya prácticamente el primer año del gobierno federal. Con eso vamos a una